Buenas. Una vez más nos encontramos en esta clase de disertación, en este diplomado en Ciencias Penales y Criminológicas, auspiciado por Rivera Consultora y Asociados. Un vasito con agua, por favor. Y nos convoca hoy el abordaje, pues, de las otras formas de inicio de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Hasta ahora habíamos abordado la flagrancia, la llamada flagrancia del sospechoso, que habíamos dividido entre flagrancia propia y cuasi flagrancia como forma de inicio de ese proceso penal venezolano. Pero les advertía yo en aquel momento que, o en la sesión anterior, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y hoy nos convoca en esta reunión de hoy del día 5 de octubre de 2022. Les había eh, manifestado, pues, que este tema de la forma de inicio del proceso penal, pues se verificaba a partir de nada menos y nada más el llamado conocimiento del delito. El conocimiento del delito, pues, hacía activar ese proceso. Entonces, decía yo que ese conocimiento del delito, no sé por qué no me está saliendo ahorita la lámina, no sé qué problema tiene la lámina, déjeme tratar de volver a iniciarme acá. Ok, eso es. Decía yo que esa flagrancia se dividía en la llamada flagrancia propia, en la cual había una percepción que conducía inmediatamente a la aprehensión, y ese sospechoso era presentado en la audiencia de imputación que se realizaba en las 48 horas siguientes desde la ejecución, desde la aprehensión del sospechoso. Pero por otra parte, ese artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal también abordaba lo que alguna doctrina ha venido denominando como la cuasi flagrancia o la flagrancia impropia, en la cual hay una percepción de algo que reviste la característica de un delito y de inmediato no se conlleva a una aprehensión, sino que se verifica una persecución, y luego de esa persecución se atiende a la aprehensión del sospechoso. Ese sospechoso que es percibido en la comisión del hecho con objetos activos o pasivos del delito, es decir, objetos con los que se comete el delito, u objetos, en el caso de los objetos pasivos, contra el que se comete dicho delito. Esa persecución conllevaría a esa aprehensión del sospechoso. Ahora bien, les decía yo en aquel momento que había, digamos, una segunda forma de iniciar esa fase preparatoria del proceso penal, que es lo que se denominaba el llamado conocimiento autónomo, noticia criminis o delito clandestino. Aquí nos encontramos con una circunstancia en la cual no hay un sospechoso. Se conoce las resultas del delito. Está la vidriera rota, está la cuenta vaciada, se percibe la persona muerta en la calle, pero no se sabe en realidad quién ha cometido ese hecho. No hay un sospechoso como tal. Es un delito clandestino de la cual de alguna forma hay un conocimiento, una noticia del crimen, esa noticia criminis que ha sido asumido por el Ministerio Público. Un Ministerio Público, que me perdona la expresión, no es un Ministerio Público, digamos, eunuco, que no ve, que no observa. Es un ministerio que ve televisión, que lee prensa, que de alguna forma se entera de la comisión de un hecho, que adquiere en una perspectiva formal la característica de un delito, pero que también puede ser puesto en conocimiento
de ese Ministerio Público de ese delito. Esa puesta en conocimiento procede evidentemente del órgano policial, ese policía de punto, ese policía que de alguna forma percibe la comisión de un hecho. De nuevo repito que bajo esta segunda fórmula de conocimiento del delito y de inicio de la fase preparatoria, reitero, no estamos en presencia de un sospechoso, no estamos en la aprehensión flagrante de un sospechoso. Aquí, esa policía que de alguna forma pone en conocimiento al Ministerio Público, ese órgano policial, dentro de las 12 horas que establece el Código Orgánico para poner en conocimiento al Ministerio Público, nótense ustedes que esas 12 horas se parecen mucho a las 12 horas iniciales de las 48 horas que describe el 234 del COP cuando define la flagrancia para llevar al sospechoso. Esas 12 horas que anticiparían las 36 restantes para sumar las 48 horas. Pero la gran diferencia es que acá no existe la aprehensión, repito, de un sospechoso. El conocimiento de un delito se pone bajo la inteligencia, la noción de ese Ministerio Público por parte del órgano policial. Bien sea entonces que se ha enterado ese Ministerio Público de forma propia, o bien sea que por la participación policial dentro de las 12 horas siguientes, exigido por la norma para que el policía ponga en conocimiento, se origina una investigación. Esa investigación no tendrá, digamos, una finalidad académica, es decir, graduarse en un posgrado en criminalística. Tendrá una finalidad pues netamente forense, es decir, como todo acto procesal que tiene una finalidad, la esencialidad de la finalidad del acto procesal. No deben existir actos procesales, digamos, ornamentales, sin ningún sentido, sin ningún fin. Esa investigación es a los efectos de una individualización. La individualización de alguien que va a ostentar con posterioridad la condición de imputado. Fíjense que no es la percepción de la realización del hecho por parte del sospechoso lo que ha estado presente. Lo que se conoce son las resultas del hecho. Esas resultas del hecho que adquiere una característica formal de ser un delito, porque no pudo haberse realizado esa conducta sino en una perspectiva consciente, voluntaria, culpable de un hecho que adscrito a una pauta de ley es un hecho típico. Luego de la individualización, después de esa investigación, y muchos de esos actos de investigación están descritos en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, el allanamiento a partir de lo que se establece en los artículos 197 y siguientes del COP. 187 y siguientes del COP. La audiencia de prueba anticipada, descrita en el artículo 289 del Código Orgánico. Esa audiencia de prueba anticipada inclusive se indica que cuando alguien aún no ostenta la condición de imputado y simplemente es investigado, conforme a ese artículo 289. Bueno, algún otro tipo de actividad descritos en el COP, por ejemplo, levantamiento de cadáver, interceptación de comunicaciones, la realización de la autopsia o de una experticia médico-forense. Total que todas esas actuaciones de investigación, luego de la puesta en conocimiento, va a permitir una individualización. Va a permitir lo que el propio artículo 126 del COP nos habla de la llamada probabilidad objetiva de responsabilidad. Hay un cúmulo convictivo que en una noción, fíjate que la palabra probabilidad pareciera que alude a un tema actuarial, estadístico,
Si me permitiera precisión, estaríamos hablando, bueno, qué sé yo, de más de un 50% del cúmulo de elementos que permitan individualizar a alguien. Pero no basta solamente con que alguien sea individualizado. Es decir, buenas noches, me están dando por acá los cursantes dentro de este diplomado, buenas noches, respondo, sino que es necesaria la imputación. Y aquí nos encontramos con una diferenciación de lo que tradicionalmente se venía dando con respecto al lugar de la imputación. Es decir, es una investigación para individualizar y para finalmente imputar. Bajo la noción anterior, que la ven ustedes en la gráfica, se habla de la audiencia de imputación realizada en sede judicial frente a quien ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Pero ahora, esta otra imputación que no surge por la percepción de quien es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, conforme a la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, ha de realizarse frente a un fiscal o proveniendo de un fiscal. Nada distinto a la llamada audiencia de imputación que se realiza en sede judicial frente al que es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Antiguamente, con el COP 2012, se unificaba el sitio de imputación, bien sea por flagrancia o bien sea por el llamado conocimiento autónomo, porque el sitio de imputación no era otro más que la audiencia de imputación ante el juez de control, porque así lo pautaba una sentencia de julio de 2017, la famosa sentencia 537 de la Sala Constitucional, que obligaba a que todo acto de imputación tenía que ser en sede judicial. Hay que tener mucho cuidado con ese fallo. Obviamente que con la reforma 2021 del Código Orgánico, entonces a partir de ese momento se habla de esa división del sitio de la imputación. Cuando se trata del conocimiento autónomo, la investigación y la individualización conlleva a que la imputación tiene que ser en sede fiscal. Así lo reitera ese artículo 126 del Código Orgánico. Pues tiene que ser en sede fiscal, bajo ese conocimiento autónomo u oficioso de que se ha cometido un delito, en sede fiscal. Pero la sentencia 537 de la Sala Constitucional tenía otro objeto a interpretar. No solamente estaba interpretando el lugar de la imputación, sino que interpretaba otro asunto radicalmente distinto, que es cuando el fiscal solicitara el sobreseimiento y el juez de control no estuviese de acuerdo con dicho sobreseimiento. Entonces nos dice el artículo 305 del COP, cuya suspensión provino de dicha sentencia 537, que tiene que remitirse a el fiscal superior para que ese fiscal superior se plantee la rectificación o la ratificación de la solicitud de sobreseimiento. Si se planteara la ratificación, entonces se devolvía las actuaciones al juez de control y ahora ratificado el sobreseimiento por el fiscal superior, el juez de control tendría que dictar el sobreseimiento, que en mi criterio es una sentencia, la sentencia de sobreseimiento. Por cierto, que de ser así, conforme a ese 305, si el juez todavía insistía en su oposición, dictaba el sobreseimiento y cosa rara, cosa paradójica, cosa bien extraña, el juez también, además de decidir conlugar el sobreseimiento, luego
colocaba su opinión en contrario. Imagínate, la opinión en contrario de su propio criterio, una cabeza con dos criterios distintos. Eso sigue, en mi criterio, estando suspendido. Invocando la sentencia 537 del año 17 de la Sala Constitucional. ¿Qué dice la sentencia? Que cuando el juez estuviese en desacuerdo con esa solicitud de sobreseimiento, le remite la actuación al fiscal que está llevando la causa, no al fiscal superior del circuito, a los efectos que sigue investigando y pueda presentar otro acto conclusivo. Pero vamos a volver al tema que nos ocupa, que es el lugar de la imputación. Al no estar vigente la sentencia 537 en lo que atañe a ese aspecto y quedar exclusivamente circunscrito al tema de la imputación, entonces surge la necesidad de la imputación ante el fiscal del Ministerio Público. La imputación formal de la que nos habla el 126. Esa imputación formal es ante el fiscal del Ministerio Público, para lo cual se tendrá que notificar, se tendrá que citar al imputable a los efectos de que comparezca a la imputación en sede fiscal. Ahora bien, los que me están escuchando, espero que sean alumnos solamente de esta maestría, se podrán preguntar: si mató a 20, si esquilmó 5 millones de dólares, ¿qué va a estar viniendo a la audiencia de imputación en sede fiscal? ¿Qué va a estar acudiendo a dicha imputación en sede fiscal? Está bien que se piense así, ¿okay? Obviamente que eso no escapa a cualquier razonamiento, a cualquier razonabilidad normal del asunto. ¿Qué ocurría ante una circunstancia como esta? Bueno, decía el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en su famoso parágrafo primero, nos hablaba de que si el delito que se pretende imputar o que se pretende una medida de coerción superaba a los 10 años en su límite máximo, el fiscal estaba obligado a solicitar la medida privativa de libertad. Pero para solicitar la medida privativa de libertad, ese propio artículo 236 indicaba que previamente el fiscal solicitara la orden de aprehensión ante el juez de control, a los efectos de lograr la doble finalidad, la imputación en sede judicial y que en propia sede judicial se dictara la medida de coerción. Obviamente, mal se podría dictar una medida de coerción en sede fiscal. El fiscal no podría ordenarle solamente a esa policía la privativa de libertad de alguien. La privativa, la coerción, pues tiene que surgir de sede judicial. La decisión en materia de coerción pues tiene que provenir del juez, como lo establece el 237, el 236, 238, 242, 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Es una decisión que ha de provenir de un juez. Ahí está presente el auto de privación de libertad, artículo 240 del Código Orgánico. Y si lo que se dictare fuese una medida, digamos, menos gravosa, una medida cautelar sustitutiva, de igual forma la proveniencia tiene que ser del juez. Pero lo que sigue siendo atribución de ese fiscal es la imputación en sede fiscal. No confundir coerción con imputación, ¿okay? Es algo importante a ser tomado en cuenta.
No confundir imputación con coerción. Vamos, que la coerción puede ser entendida como una imputación material, pero no son los mismos propósitos. En uno es un propósito de aseguramiento y en el otro es un sustrato para poder iniciar, posibilitar una investigación post-imputación y para que se pueda ejercer ese contradictorio del que nos habla el 18, que frente a esa imputación se pueda solicitar o poner excepciones, por ejemplo, las que están descritas en el 30 del Código Orgánico Procesal Penal, o si se presenta la acusación, en la oportunidad del 31, o poner alguna de las excepciones descritas en el 28 del COP. Una de todas, la más importante, es la de acción promovida ilegalmente, descrita en el numeral 4 del artículo 28. Entonces, ante la posibilidad de la inasistencia de ese eventualmente imputable para realizar la imputación formal en sede fiscal, ante esa reticencia, ante esa contumacia a acudir a sede fiscal, ¿qué mecanismo se tenía? Tiempo pasado, la solicitud de orden de aprehensión ante el juez de control. Y es aquí que viene otra sentencia a enmendar la plana, a reglamentar de alguna forma, entre comillas, al propio Código Orgánico. Y esa otra sentencia proviene de la Sala Constitucional y es la sentencia 754 del 9 de diciembre del año pasado, es decir, de 2021. En esa sentencia 754, la Sala Constitucional fue del siguiente criterio. Si el fiscal siente la necesidad de solicitar la orden de aprehensión ante el juez de control, previamente tiene que emplazar, notificar a quien va a ser ordenado en aprehensión o se quiere ser ordenado en aprehensión. ¿Cómo se notifican en sede fiscal las cosas? Bueno, generalmente se notifica con la actuación policial, es decir, citación policial. Si es infructuosa esa citación policial, si no se ha podido dar dicha citación policial del que es ordenable en aprehensión, si se verifica la no comparecencia, y aquí guarda un papel fundamental, importante, un funcionario muy olvidado, que sería el secretario, pero no un secretario judicial que da fe judicial de lo que ya acontece, sino el secretario o secretario de la Fiscalía. Ese secretario de la Fiscalía tendrá que acreditar de alguna forma que no se ha podido realizar la notificación, que a pesar de haberse librado esa boleta de citación fiscal por vía policial, no ha comparecido a sede fiscal. La certificación de eso es lo que debería sustentar que el fiscal, conforme a la sentencia 754, le solicite, ahora sí, al juez de control por la oficina distribuidora de causa, que es que hasta ahora ningún juez de control ha asumido la prevención al conocimiento de la causa. Pudiera haber actos de prevención, es decir, actos de actuaciones jurisdiccionales de ese tribunal que ha prevenido el conocimiento, que atrae la competencia. Por ejemplo, un allanamiento. Por ejemplo, una audiencia de prueba anticipada. Por ejemplo, inclusive pudiera darse eventualmente un reconocimiento en rueda. Eso pudiera haber ocurrido. ¿Ok? Una orden de grabación previamente. Entonces, actuaciones que han asumido la prevención por parte de ese juez de control.
Se le solicita al juez de control la orden de aprehensión, habida cuenta verificada que ha sido imposible la comparecencia de ese que se ordena en aprehensión para que hubiese acudido previamente a sede fiscal a los efectos de la imputación. Ejecutada esa orden de aprehensión por la autoridad policial, entonces en ese caso, conforme lo indica el 236 del COP, no se va a realizar la imputación en sede fiscal. La ejecución de una orden de aprehensión, conforme al artículo 236 del COP, implica la presentación ante el Tribunal de Control a los efectos de que la imputación se realice en sede judicial. Hay una tercera forma de iniciar dicha fase preparatoria. Y conforme a la lámina, esa tercera forma sería los actos proformadores de la acción penal. Perdonen el nombre tan rimbombante, el nombre tan grandilocuente. Actos proformadores, actos que proforman, que empujan la puesta en conocimiento. Es como el marido engañado, la esposa engañada, que son los últimos en enterarse. Aquí alguien le tiene que abrir bien los ojos a los órganos de persecución. Alguien le presta unas gafas a los efectos de que perciba que existe un delito que nadie ha percibido, porque no ha habido un sospechoso flagrante, no ha habido una investigación. Es decir, alguien pone en conocimiento. Esos actos proformadores de la acción penal son dos: la denuncia y la querella. En primer lugar, vamos a referirnos a quiénes son los órganos receptivos o receptores de la denuncia. No pueden ser más que dos: el Ministerio Público, esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas por todo el país, ¿verdad?, ante la cual se puede presentar la misma, o la autoridad policial. Antes que alguien lo pregunte, vamos a decir que toda autoridad policial, es decir, la policía, el cuerpo de investigaciones científicas, penales, criminalísticas, las Fuerzas Armadas Nacionales, las policías municipales, las policías regionales, la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, son órganos, disculpen acá, colocar esto acá, son órganos receptivos o receptores de esa denuncia. ¿Ok? Está complicando esto, vamos a quedarlo por aquí. Órganos receptivos o receptores de la denuncia. Entonces, esa denuncia ha de ser de un hecho que adquiere las características de un delito. Mal se podría denunciar un hecho de connotación civil, un incumplimiento contractual, un problema arrendaticio, una causal de divorcio, es decir, un hecho que revista las características de un delito. Piense un delito doloso, un delito culposo, un delito de violencia de género, un delito que le correspondería a la jurisdicción penal especial, un delito cometido por un adolescente, sistema penal de responsabilidad de adolescente, un delito militar. La denuncia puede ser verbal, de boquita, o escrita.
Ahora, la presentación de una denuncia escrita no la transforma en una querella. La querella, evidentemente, juega otros papeles, otras características fundamentales. No la transforma per se. Pero aunado a ello, puede haber denuncia sin denunciado. Es decir, yo estoy poniendo el conocimiento de un hecho que adquiere las características de un delito, pero no sé quién lo cometió. Dirá el denunciante: en el estacionamiento me encuentro el carro vaciado, desvalijado, no sé quién lo hizo, está la cuenta vaciada, está la vidriera rota. Se puede haber denuncias sin denunciante, sin denunciado. El denunciante per se no adquiere la condición de parte. ¿Quién puede denunciar? Bueno, el que de alguna forma se haya enterado de la comisión de un delito. La víctima, en primer lugar, aun siendo la víctima la que denuncia, no la asume la condición de parte, no, actúa en el proceso en condición de víctima, pero no por denunciar adquiere la condición de parte. El que referencialmente, de oída, se ha enterado de un hecho, pero también puede denunciar quien presencialmente percibió el hecho. No confundirlo con la flagrancia, porque aquí no existe nadie aprendido. Por otra parte, puede haber denuncia genérica y denuncia en específico. Oye, vengo a denunciar uno de los hechos que puede ser un delito contra la corrupción. Ahorita tengo mi duda de si es concusión o corrupción. Tengo mi duda de si es peculado o es malversación. Pero uno de los delitos contra la corrupción. Vengo a denunciar uno de los delitos contra las personas. Ahorita realmente tengo duda de si estamos en presencia de un homicidio intencional en grado de frustración o estamos en presencia de unas lesiones intencionales gravísimas. Pero vengo a denunciar uno de los delitos contra la persona. Entonces, ya vemos todas esas características, todos. Pero hay algo muy importante, que es que inclusive quien están señalando públicamente que ha cometido un delito, él también podría denunciar. Y el código lo denomina como imputación pública. Es decir, cuando alguien acude a un órgano policial o al Ministerio Público advirtiendo que lo están señalando públicamente que él ha cometido delito. Repito, es lo que se denomina imputación pública, no confundir con la imputación que hace el fiscal del Ministerio Público. Esa sería una imputación formal, ¿ok? O material. Aquí estamos hablando de la imputación pública en la cual alguien resulta señalado. Toda declaración en sede fiscal que vaya a derivar con posterioridad una consecuencia frente a quien pueda ostentar la condición de imputado, pues tiene que ser acompañado de defensa. Es decir, cuando esa persona asume la imputación pública, su declaración indicando que lo están señalando públicamente, tiene que ser acompañado de defensor. Órgano receptor, órgano receptivo de la denuncia. ¿Qué va a ocurrir con esa denuncia? Esa denuncia o va a ser estimada, admitida por esa fiscalía, o va a ser inadmitida, va a ser desestimada. La desestimación de la denuncia por parte de la fiscalía amerita que eso lo ratifique el juez de control. Es decir, la fiscalía tendría que llevar ante el juez de control su propuesta de desestimación de la denuncia. Y el juez de control pudiera no estar de acuerdo. ¿Okay?
ese no estar de acuerdo por parte del juez de control, pues implicaría la posibilidad pues de un cuestionamiento en vía control judicial de la acción del fiscal del Ministerio Público. Hay otro acto proformador de la acción penal, que es la querella, la vieja querella o querella del viejo derecho romano. Pero en aras del tiempo, ¿verdad? Toda vez que, bueno, el tema de verdad debe ser expuesto con bastante amplitud, el tema de la querella en la fase preparatoria, yo prefiero dejarlo para la próxima sesión, abordar el tema de la querella y allí de alguna forma asumir la llamada conclusión de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, con los llamados actos conclusivos de dicha fase preparatoria. Y dejar ahora la posibilidad de las preguntas a los cursantes, pues si desean hacer algún tipo de pregunta. Entonces, gracias.